Hola, buen día. Bienvenido a tu programa Suena Familiar. Inicia tu semana con consejos básicos que te ayudarán a mejorar tu estilo de vida. Suena Familiar. Bienvenidos. Muy buenos días, amados de Dios y nuestros. Que Dios les abunde en bendiciones junto con su amada familia. Hoy es viernes 3 de enero y que este año que estamos iniciando, busquemos juntos la sabiduría de Dios a través de su palabra, llenos de esperanza, desafíos, aprendizajes, bendiciones y adoración al único y sabio Dios y Señor. Recuerde que somos familia y queremos apoyarle en cualquier necesidad por la que usted esté pasando. Estamos siempre a sus órdenes en el WhatsApp. Ahí puede dejarnos un mensaje de texto, un audio o si gusta puede llamarnos. Por favor tome nota, el número es 811-590-9879. También puede encontrarnos por Facebook, YouTube e Instagram. Búsquenos como Suena Familiar. Ahí publicamos los audios del programa por si no tuvo la oportunidad de escucharnos. Por favor, suscríbase, dele me gusta, active la campanita y compártalo. Agradecemos a todos ustedes la confianza durante todo este tiempo, al ponerse en contacto con nosotros. Siempre bendecidos con sus oraciones. Ustedes son parte muy importante en este ministerio, no lo olvide. Estamos con la serie Prosperidad y el tema Sabiduría para el diario vivir. Y compartimos este tema con mucho gusto sus servidoras, Celeste y Rebeca, siempre a sus órdenes. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este proverbio donde dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, y también lo dice en Job 28:28, y dijo al hombre aquí que el temor del Señor es la sabiduría y el apartarse del mal, la inteligencia. Y además el Salmo 111:10 también lo enseña. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican tus mandamientos. Su loor permanece para siempre. El temor de Dios es diferente al miedo humano y se refiere a la reverencia y conocimiento del Dios de justicia y de verdad. El temor al Señor es fundamental para adquirir sabiduría. Nos lleva al temor reverente, es decir, temor a ofenderle, temor a pecar contra Dios. Podemos ver algunos personajes de la Biblia que caminaron con Dios dejándonos enseñanza. Moisés, una de las figuras más prominentes de la Biblia, caminó estrechamente con Dios a lo largo de su vida. En el Éxodo vemos cómo Dios llamó a Moisés para sacar a los israelitas de la esclavitud de Egipto. Moisés experimentó muchos encuentros milagrosos con Dios, como la zarza ardiente y la recepción de los 10 mandamientos. Su fidelidad y obediencia a los mandatos de Dios lo distinguieron como un verdadero siervo de Dios. Pero Moisés además era un gran líder para los israelitas. Aprendió la importancia de confiar en la provisión de Dios durante el tiempo que pasó con él. En el encuentro con la zarza ardiente, esto viene Éxodo capítulo 3. Aprendió que Dios es fiel en el cumplimiento de sus promesas. Comprendió que podía confiar en la guía y el poder de Dios para sacar a los israelitas de la esclavitud, incluso ante desafíos aparentemente insuperables. Otro personaje muy conocido, David, conocido como el hombre conforme al corazón de Dios. Tenía una relación profunda e íntima con Dios. El profeta Samuel lo ungió como futuro rey de Israel cuando solo era un joven pastor. A pesar de enfrentarse a muchas pruebas y desafíos, David buscó constantemente la guía de Dios y confió en su fuerza y protección.
Los salmos, muchos de los cuales fueron escritos por David, son un testimonio de su devoción a Dios. David pasó mucho tiempo en la presencia de Dios, lo que moldeó su carácter y sus acciones. Al leer los salmos, somos testigos de las profundas y sinceras expresiones de adoración de David. A través de sus experiencias, David aprendió que adorar a Dios no se limita a cantos, sino que se extiende a un estilo de vida de entrega, gratitud y obediencia. Su vida nos enseña la importancia de cultivar un corazón de adoración en nuestro propio caminar con Dios. Por otro lado, el apóstol Pablo, originalmente conocido como Saulo, fue una figura prominente en la iglesia cristiana primitiva. Recuerden que era celoso perseguidor de los cristianos hasta que tuvo un encuentro transformador con Jesucristo. Y como lo he mencionado en otras ocasiones, él estaba sinceramente equivocado. Tras ese encuentro, Pablo se convirtió en un ferviente seguidor de Jesús y dedicó su vida a difundir el evangelio. Escribió muchas cartas y epístolas que forman una gran parte del Nuevo Testamento. La pasión de Pablo por Dios, su profundo conocimiento de las Escrituras y su inquebrantable compromiso con su fe hacen de él un ejemplo inspirador de alguien que camina cerca de Dios. A través del tiempo que pasó con Dios, Pablo aprendió el poder de la gracia transformadora de Dios y su llamado a compartir el evangelio con los demás. Comprendió que su pasado no lo definía, sino que era a través de la misericordia, el perdón y la gracia de Dios que podía ser un recipiente para su reino. Por otro lado, Pedro, la experiencia del perdón y la restauración lo recuerda. Pedro, también conocido como Simón Pedro, fue uno de los discípulos más cercanos a Jesús, una figura clave en la iglesia cristiana primitiva. Era conocido por su naturaleza impulsiva y su fuerte fe en Jesús. A pesar de sus defectos, Pedro desempeñó un papel vital en la difusión del evangelio y el establecimiento también de la iglesia. Su resiliencia, su voluntad de aprender de sus errores y su inquebrantable devoción a Jesús hacen de él un personaje bíblico notable que caminó muy cerca de Dios. Pedro tuvo un profundo encuentro con Dios después de haberlo negado 3 veces, ¿se acuerda? Vemos a Jesús apareciéndosele a Pedro y restaurándolo, comisionándolo para apacentar sus ovejas. Esto lo leemos en Juan capítulo 21. A través de este encuentro, Pedro conoció la profundidad del perdón de Dios y experimentó su poder transformador. Familia, quédese con nosotros. Celeste continuará con este tema tan interesante. Buenos días, Celeste, te escuchamos. Muchas gracias, hermana Rebeca. Continuamos con la serie Prosperidad y el tema de hoy, sabiduría para el diario vivir. Qué hermosa es la palabra de Dios. Debemos analizar que la Biblia no habla de temor a Dios y una letra hace la diferencia. Déjeme que le comparta que hay una regla de interpretación que dice que cada palabra, cada letra, cada punto, cada coma son importantes. A la luz de la palabra de Dios, todo cuenta. Así que una letra hace la diferencia. La Biblia dice temor de Dios. Si dijéramos temor a Dios, estaríamos hablando de tenerle miedo a Dios. Y eso no es lo que la Biblia dice cuando nos habla de temor de Dios. Se refiere a un sentimiento de reverencia, de admiración, de respeto, de humillación sincera, voluntaria, no obligatoria, obediencia, que se traduce en un sistema preventivo para no caer en pecado y vivir las consecuencias en el diario vivir. La sabiduría espiritual es el don del Espíritu Santo que nos recuerda cuán pequeños somos y reconocer que es mejor que Dios tome el control de nuestra vida.
Entonces el punto de partida para ser sabios es, en primer lugar, reconocer a Dios, aceptarlo como tu Salvador, recibir en ti su poder, porque la Biblia dice que una vez que hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, somos sellados por el Espíritu Santo y recibimos el poder del Espíritu Santo en nosotros. Es maravilloso vivir en el poder de Dios y no en nuestras propias fuerzas. Sin temor de Dios no hay verdadera sabiduría. El temor de Dios es la fuente principal para adquirir sabiduría. El temor de Dios debe de ser la base de todo tu conocimiento y entendimiento. Es la base sobre la cual el verdadero creyente debe construir su conocimiento, su entendimiento, y sobre lo cual debe de estar basada nuestra obediencia a Dios. El hecho fundamental es que todo conocimiento, toda comprensión, toda interpretación de la vida debería de estar fundada en el temor de Dios. En el libro de Job, en el capítulo 28, de los versículos del 11 al 12, encontramos unas preguntas bastante interesantes. Dice, ¿mas dónde se hallará la sabiduría? ¿Dónde está el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los vivientes. Así que realmente nosotros como seres humanos no sabemos cuál es la buena sabiduría, la sabiduría que viene de Dios. Dice que no se conoce, no conoce su valor el hombre, porque no se halla en la tierra de los vivientes. Porque es como les acabo de comentar, usted necesita conocer a Cristo como su Salvador, ser sellado por el Espíritu Santo, y entonces usted puede adquirir la sabiduría espiritual. ¿Dónde está la sabiduría?, preguntaba Job en ese versículo. Pero en el versículo 28 del capítulo 28 nos dice, he aquí el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Ven cómo es tan importante ser sabios para la vida diaria? Porque si nos apartamos del mal, seremos inteligentes. Estas dos cosas son el fundamento para ser sabios. Y sabiduría es algo muy importante para el diario vivir. Encontramos también en el libro de Proverbios, en el capítulo 8, este mensaje. Porque es mejor la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se pueda desear no es de compararse con ella. Dice, yo, la sabiduría, habito con la cordura, y hallo la ciencia en los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, yo soy la inteligencia, mío es el poder. Entonces podemos entender y podemos ver cómo a través del estudio de la palabra podemos adquirir de esa preciosa sabiduría que nos va a servir para el diario vivir. Porque mire, siendo sabios nos vamos a evitar de tener muchos conflictos innecesarios. Si somos sabios, vamos a ser inteligentes cuando tomamos nuestras decisiones. Y si somos sabios, también seremos dirigidos por Dios, porque escucharemos su palabra, la analizaremos y veremos cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. ¿Quién no quiere esto? Bien que dice en este versículo, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas. ¿Para qué queremos tener tantos bienes materiales si no somos sabios? Así que busquemos la sabiduría de Dios, porque eso es lo realmente importante. Queremos recordarles que nos gustaría mucho orar por sus necesidades, por sus peticiones de oración. Así que si nos las comparten, sería de gran placer para nosotros. Compártanos sus peticiones por medio del WhatsApp. El número es 811-590-9879. A ver, lo repito. 811-590-9879. Y usted nos manda su petición y nosotros estaremos orando por usted. Compártanos también lo que Dios ha hecho a través de nuestro tiempo de oración con ustedes. La Biblia nos dice que la oración es muy importante, así que al unirnos en oración, dejaremos en manos de nuestro Dios toda necesidad, toda situación o toda petición que usted tenga en su corazón. Gracias, Celeste, por lo que nos compartes. Y a ustedes gracias por continuar con nosotros.
Continuamos con la serie Prosperidad y el tema Sabiduría para el diario vivir. La palabra utilizada como sabiduría es el término Hakmah, que tiene la idea de sentido común y la habilidad para enfrentarse a los problemas cotidianos. Es el conocimiento y la capacidad, es decir, habilidad de tomar las decisiones correctas en el momento oportuno. También firmeza en tomar decisiones correctas que demuestran madurez y desarrollo. También se puede referir a las habilidades ocupacionales, de ahí el enfoque práctico de la sabiduría. Esta sabiduría se enfoca más en la práctica de la vida espiritual que en formulaciones teológicas. Sin embargo, se basa en el principio teológico esencial. El verdadero conocimiento y la sabiduría fluyen del temor del Señor. La sabiduría es la capacidad de ver las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero cuando no involucramos a Dios en nuestros planes, todo lo planeamos al margen de Dios o sin Dios, sin considerarlo, sin pensar en Él, sin tomarlo en cuenta, sin considerar su voluntad, sin su providencia, sin su guía, es decir, a nuestra manera. Pretender vivir como si Dios no estuviera presente en nuestras vidas, siendo autosuficientes, confiando en nuestras habilidades y capacidades, no tomándolo en cuenta. ¿Cuántas veces hemos actuado de la misma manera? Recordemos que sin Dios nada podemos hacer. Así nos lo enseña Juan 15:15. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada excluyendo a Dios de nuestras vidas. No hagamos eso, familia. Él se dio todo por nosotros para estar con nosotros. Proverbios 27:12 nos enseña: el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño. Este versículo hace una comparación entre la persona avisada o prudente y el simple, quien es visto como falto de sabiduría. La persona prudente ve el peligro y se refugia, se esconde, se protege. El simple o no ve el peligro o elige ignorarlo y sufre las consecuencias. Su falta de atención y acción apropiada resultan en sufrimiento que pudo haberse evitado. Este versículo nos anima a desarrollar una mentalidad de conciencia y buscar la sabiduría para prever los potenciales peligros a los que nuestra familia pueden estar expuestos y tomar medidas adecuadas de protección. Proverbios 27:12 nos recuerda la importancia de buscar refugio en Dios en tiempos de peligro e incertidumbre. Él nos guarda y protege. Familia, pida a Dios sabiduría para que prevea los potenciales peligros a los que usted y su familia pueden estar expuestos por causa de no tomar en cuenta a Dios en nuestras vidas, en nuestras decisiones, en nuestro diario vivir y caminar con Él. Oremos y busquemos protección y refugio en el Todopoderoso. Familia, que este año que está iniciando sea una oportunidad para caminar más cerca de Dios, para servirle con todo nuestro corazón, para hacer un testimonio vivo de fe, esperanza y amor, y que su paz, que trasciende todo entendimiento, guarde nuestros corazones en Cristo Jesús. Recuerde que su amorosa presencia nos sostiene siempre y que su amor es inagotable. Que el gozo del Señor sea su fortaleza, no solo este año, sino siempre. Y oramos por eso. Ustedes permanecen en nuestras oraciones. Bendiciones, familia. Pero quédese con nosotros, porque Celeste está lista para continuar. Te escuchamos, Celeste. Sí, mi hermana Rebeca. El tema de la sabiduría da para mucho. Debemos comprender que la sabiduría humana no es lo mismo que la sabiduría de Dios. Dijimos que la sabiduría de Dios nos llevará a vivir muy bien.
La inteligencia y la sabiduría de Dios nos llevarán a andar por buenos caminos. Y tenemos que diferenciar la sabiduría humana de la espiritual. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Pues la Biblia nos dice que por sus frutos. ¿Qué son los frutos? El resultado de esa sabiduría, porque hay una sabiduría humana. Y míreme, lo que dice la Biblia a veces me asusta. Comenzamos ahí en el libro de Santiago para poder analizarlo a la luz de la palabra. Primero, en Santiago 3, versículo 13 pregunta: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Entonces, tú tienes una buena conducta, pero no porque tú quieras, sino porque al buscar la sabiduría de Dios vas a tener la consecuencia del buen vivir, del andar bien, de librarte de los malos pasos o del mal camino, como dice la palabra. También ahí en el capítulo 3, en los versículos 14 y 15 dice: pero si tienes celos amargos, si peleas, si tienes guardado en tu corazón rencor, entonces te jactas y mientes contra la verdad. Esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino que es la terrenal. Y es duro lo que dice, pero dice animal y diabólica. Así es, hermanos. Hay una sabiduría que no viene de Dios. Esa sabiduría te llevará a cometer malos actos, a hacer cosas que no son agradables a Dios y que no traerán bendición para tu familia ni para ti. Es tremendo decir esto. Si tienes celos amargos, si guardas rencor en tu corazón, dice: no te jactes, no mientas contra la verdad, porque la verdad es el amor de Dios. Esto solo es una mentira, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, no es la que viene de Dios, es terrenal, es animal y es diabólica. Porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. Pero mire lo que dice acerca de la sabiduría que viene de lo alto. Dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Porque no hay nada más puro que Dios, hermanos. Después, pacífica. Porque si hay algo que busca un hombre sabio, es encontrar la paz. Después es amable. Una persona sabia es amable, tiene cortesía, es educado, trata bien a los demás. Una persona que tiene sabiduría de lo alto también es benigno. ¿Qué significa la benignidad? Significa que eres bueno. Dice también que la sabiduría que viene de lo alto está llena de misericordia. Y mire, vea, por los frutos lo conoces. Dice: está llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Bien, la cita que leímos hace un momento dice: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Y lo interesante es que dice: muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Dice que la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura. Yo no puedo imaginarme nuestra vida siempre enojados, siempre llenos de rencor, siempre con falta de perdón hacia los demás, buscando siempre nada más el bien mío y no el de los demás. No me puedo imaginar eso, porque Cristo vive en mi corazón y de Él he adquirido esto. Entonces, la Biblia dice que Dios es bueno y que nosotros adquirimos también los frutos del Espíritu Santo a través de Él. Entonces, el fruto del Espíritu Santo que viene en Gálatas 5, 22 y 23, podemos entender que el amor, el gozo, la paciencia, todo eso que la palabra nos dice, podemos adquirirlo también nosotros, ¿verdad? Por eso dice: pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, porque viniendo de Dios no puede estar contaminada, no puede estar sucia, no puede estar llena de malos sentimientos. Después dice que es pacífica. Mire, hoy lo que más tenemos es pleitos. La gente está agresiva de forma natural. No sé si es el ritmo de vida que tenemos, no sé si son las necesidades que a veces nos abruman, no sé si son las noticias que escuchamos, pero mire, de verdad, a veces la gente le contesta de manera tan agresiva sin haber necesidad. Bueno,
quiero que sepa que si usted conoce a Cristo, si usted lo tiene en su corazón, usted tiene el deber. Fíjese bien, usted tiene el deber de ser amable con los demás. Y qué precioso sentimiento cuando alguien viene enojado y le dice algo de manera agresiva y usted contesta de forma amable. Hay una paz tan preciosa en nuestros corazones. Yo sé que es difícil porque a veces también nosotros quisiéramos contestar de la misma manera, pero si la Biblia nos dice que tenemos que ser amables, eso es ser inteligentes. Eso es resolver el problema sin necesidad de llegar al pleito. Entonces vemos que el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Por hoy hemos llegado al final del programa, pero recuerda, tú no estás solo, tú no estás sola. Tienes en Cristo una familia que quiere orar por ti. Sigamos en contacto, comunícate con nosotros. Envíanos un WhatsApp al 811-590-9879. No olvides que tenemos una cita en tu programa Suena Familiar todos los lunes, miércoles y viernes en un nuevo horario, de 7:05 a 7:30 de la mañana. Que Dios te bendiga grandemente.